Paulinas te invita a vivir la palabra de Dios para cada día. La palabra está dentro de ti. Jesús, Maestro nuestro, que eres el camino, la verdad y la vida, haz que aprendamos la supereminente ciencia de tu caridad, según el Espíritu de San Pablo Apóstol y de la Iglesia Católica. Envía tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos sugiera lo que has predicado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. Tu palabra es la caricia que sana mi alma. Es descanso, es ilusión, es alegría y amor. Tu palabra es bendición que calma mis ansias. Tu palabra es oración y es el perdón. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús, el de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos le dijeron: a Jesús, el de Nazaret. Jesús les respondió: Ya les dije que yo soy, de manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa, con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías, pusieron preso a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año, y fue él que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera, junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: no soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban allí calentándose, porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí?
Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: No soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: Entonces, si eres rey. Jesús respondió: Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien en ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo, y se le acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los sirvientes, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró Hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras,
se fue atemorizando más y más y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te la permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatab. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces le dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes le replicaron: No tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús y, cargando con la cruz, salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó a escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No debieras haber escrito el Rey de los Judíos, sino dijo que era el Rey de los Judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica, y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echémosla a suerte, para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo: Esta es tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, para que la Escritura se cumpliera hasta el final, dijo Jesús: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara a quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, porque todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viernes Santo en la Pasión del Señor. Permitamos que la palabra de Dios toque nuestra vida. Hermanos, es Viernes Santo. Celebramos con profunda conmoción y gratitud la pasión y muerte del Señor, no como un recuerdo, sino como una realidad que acontece hoy para nosotros, porque el Espíritu Santo, con su poder, hace presente hoy, aquí, el momento en que Jesús murió en el Calvario. Viviremos nuestra celebración en 3 momentos. Primero, en un clima de profundo silencio, escucharemos la narración de la pasión y muerte del Señor, como es narrada en el Evangelio de San Juan, y haremos una oración universal que nos ayudará a ensanchar el corazón para acoger como hermanos a todos los hombres y pueblos de la tierra que tenemos en cuenta en esta oración. En un segundo momento nos acercaremos en actitud de adoración ante la cruz del Señor, recordando que en ella Jesús ha entregado su vida por nosotros. Y al final de la celebración tendremos la dicha de recibir a Jesús eucarístico, que se nos da en alimento para que podamos seguir sus pasos, viviendo como hijos de Dios y como hermanos, así como Él nos ha enseñado. Hermanos, hoy somos salvados, lavados con la sangre redentora del Señor. Somos liberados de nuestros males y pecados. Creámoslo de todo corazón. Dejémonos salvar por el amor del Señor, que da su vida por nosotros. Jesús, Divino Maestro,
Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo, Señor, y verdad, pero aumenta mi fe. Te amo, Señor, y camino con todas mis fuerzas, pues has mandado observar con perfección tus mandamientos. Te suplico, Señor y vida, te adoro, te alabo, te ruego, y te agradezco por el don de la Sagrada Escritura. Con María recordaré y guardaré tus palabras en mi mente, y las meditaré en mi corazón. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. Te invitamos a profundizar la liturgia diaria ingresando a nuestra capilla virtual www.paulinas.org.co o busca en nuestras librerías paulinas el Misal Popular. Y vive la palabra con tu mente y tu corazón. La